Hablábamos hace un momento de los retos que va a significar para Pemex, para México, pues esta incorporación eventual de la tecnología del fracking para yacimientos no convencionales. Se habla concretamente de gas, pero bueno, también puede funcionar para petróleo. Y bueno, pues una realidad es de que Pemex pues carece de la experiencia en la explotación de este tipo de yacimientos no convencionales. Para platicar de este tema, de el desafío que significa no solamente en la parte de la ingeniería, sino también en las inversiones que esto va a representar. Está con nosotros Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad. Óscar, buenas tardes. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Óscar, pues, ¿cómo ven desde el IMCO pues este anuncio que se hizo esta semana del fracking, la posibilidad de incorporar esta tecnología? Se veía como algo lejano todavía a partir de lo que ocurrió en la pasada administración, pero parece que pues a partir de una realidad económica y una pues dependencia excesiva del gas de Estados Unidos, pues se está replanteando ya de otra manera. Así es muy importante el anuncio que hace la presidenta Sheinbaum esta semana en ese sentido, ¿no? Porque al final es un cambio en materia de política energética de 360 grados, ¿no? En materia Sí. de hidrocarburos. Pasamos de esta iniciativa que todavía está en la Cámara de Diputados, ¿no? Que es una de las dos del Plan C que no se votaron para prohibir a nivel constitucional el fracking, ¿no? Y Sí. pasamos de eso en 2024 y de una prohibición de facto a partir de 2018 al anuncio de esta semana, ¿no? Eso es muy importante, como mencionas, ¿no? Al final hay una realidad económica, técnica, que te dicta, oye, si quieres explotar estos activos potenciales que tienes en el subsuelo del norte de México, necesitas apostarle a todas las tecnologías, incluyendo el fracking. Ahora, Claro. eso me parece positivo. ¿El problema cuál es? Bueno, que México, punto número uno, no tiene infraestructura ni escala para desarrollar sus proyectos por sí solo, ¿no? Segundo, Pemex no tiene el ancho de banda, el margen de maniobra, ni la Ujú. experiencia para embarcarse en proyectos de fracking, ¿no? Y en tercer lugar, cruzando la frontera tienes Texas, ¿no? Sí. El mercado de gas natural más competitivo del mundo con los precios más bajos del mundo. Que eso para México está muy bien en términos de acceso a ese gas, pero si quieres desarrollar de este lado de la frontera proyectos que compitan en costos con los costos tejanos, la realidad es que es muy complicado. Claro, de ahí la importancia de que el sector privado pueda colaborar con Pemex en este tipo de iniciativas. Son, como tú dices, proyectos complejos que hay que estructurarlos bien, no solamente en la parte del diseño de la ingeniería, sino también en la parte financiera. Absolutamente, y necesitas más apertura. Sí. Una apertura que te permite la ley, ¿no? La nueva ley del sector de hidrocarburos te permite, por ejemplo, contratos de licencia, ¿no? Porque Ujú. si la apuestas únicamente a los contratos mixtos con Pemex, esto no te va a volar. Claro. O sea, requieres mucho más margen de maniobra para, para traer inversión privada, que al final estamos hablando de proyectos de alto riesgo, ¿no? Sí. Donde un contrato mixto no va a ser suficiente, ¿no? Los contratos mixtos quizá te pueden funcionar en recuperación secundaria en aguas someras, pero para proyectos de una escala interesante en materia de fracking, ¿no? En Sabinas o en Burgos, Ujú. bueno, necesitas dar un ancho de banda mucho más grande, ¿no? Que partiendo de la historia reciente que traemos con la apertura, y luego el cierre a partir del 18, es, es complicado, no imposible, e insisto, ayuda mucho que legalmente no tienes que cambiar nada. Claro. Oscar, además en la parte financiera pues hay muchas estimaciones, algunos hablan incluso de inversiones del orden hasta de $1,000 millones para un pozo de estas características, ¿no? Es una perforación que no es lineal, sino en una forma como de L, ¿no? Buscando, digamos que ampliar significativamente pues esta inversión y esta posibilidad de buscar ya sea petróleo o gas. Así es, digo, depende de la complejidad y las condiciones geológicas, pero un pozo en no convencionales, bueno, te ronda los 15 millones de dólares y Ujú. necesitas
cientos y cientos y cientos de pozos, ¿no? Para tener una producción interesante. Sí. O sea, es que el gasto de capital es muy elevado, es más elevado que en proyectos convencionales, sí lo es, y por eso, bueno, pensar que Pemex lo puede hacer, la realidad es que es completamente ilusorio. Sí. ¿Qué tanto estas consultas tendrán que tener celeridad para, como tú dices, ir desarrollando proyectos que sean, digamos, con perspectiva de rentabilidad hacia adelante, Oscar? Mira, la realidad es que ya vamos 7 años tarde, ¿no? Ya dejamos ir los años del 2018 hasta 2026. Sí. Así es que, bueno, vamos tarde y al final son proyectos de largo plazo, ¿no? Son proyectos que no vas a ver los resultados en 3, 4 años. Esta idea de que vamos a reducir la dependencia de Texas hacia 2030, bueno, es narrativa política, ¿no? Pero técnicamente no, o económicamente no son los números que te den para llegar a ese objetivo, pero no podrías dejar de hacerlo, ¿no? Así es una apuesta de largo plazo, sí debe ser generar tu industria en materia de no convencionales. Pensar en la autosuficiencia quizás es un poquito exagerado, ¿no? Pero sí en tener una producción mucho más ambiciosa de este lado de la frontera. Claro. Oscar, el tema de, digamos, el análisis de todos estos proyectos, pues deberá de ir acompañado también de asesoría de expertos, puesto que Pemex no tiene experiencia en estos proyectos. Totalmente, y ahí tienes que ir de la mano de la experiencia que hay en el otro lado de la frontera, ¿no? Sí tienes que importar expertise técnico al momento de estructurar estos proyectos. Lo que llevaría a que, pues muy probablemente sean empresas extranjeras las que tendrían que, de alguna manera, acompañar a Pemex. Bueno, empresas extranjeras, quizá una que otra mexicana, pero en lo fundamental sí, al final del día, la experiencia, las empresas que tienen lo que en inglés se conoce como el know-how, sí, están en Texas, están en Oklahoma, están en Argentina, ¿no? En Vaca Muerta, y vas a tener que traerlas a México, ¿no? Al final del día, en México tenemos un expertise limitado en todo lo que tiene que ver con los yacimientos no convencionales. Claro. Y el diseño de estos contratos, como tú dices, de licencia, pues tendrá que ser pues atractivo para estas firmas. Ese tema es fundamental, porque, por ejemplo, pensando en cómo están los contratos de asignaciones mixtas, ¿no? Que tienes una recuperación de costos limitada, eso para un proyecto de alto riesgo, donde tu capital enfrenta un riesgo elevado, ¿no? Sí. La realidad es que si no tienes unas condiciones de reducciones, de recuperación de costos, bueno, vas a ser poco atractivo, ¿no? Y por eso insisto en que es muy importante ir más allá de esta apuesta de los contratos mixtos. Por supuesto. Pues Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad, del INCO, gracias por acompañarnos esta tarde para pues entender un poco de más detalle pues la importancia del anuncio, pero también la realidad de qué tan efectivo puede ser pues este desarrollo del fracking en nuestro país. Que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, Rogelio, que estés muy bien.